Buenos días, ingeniero. Molina no es un nombre de calle. Muy buenos días. Muy bien, ya voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Teníamos lo siguiente de la tarea. Voy a hacer esta aclaración ya que vi que algunas personas estuvieron escribiendo anoche en el grupo, lo cual me extraña porque, bueno, la tarea la dejé del viernes, no, el sábado fue. El sábado se las dejé. Pero, o sea, si no preguntaron cómo iba a saber yo, tal vez sus dudas es lo que no me termina de cuadrar. Entonces, hay que seleccionar todos los datos, ponerle formato de tabla. Yo creo que nadie tuvo problema con esto. Y luego pedí entonces el uso de las funciones. Primero, el total de la población. Cuando me dicen total, sería la suma. O alguien pensó algo diferente, no estaba clara la instrucción. Sea sincero, por favor. Respecto a esta primera instrucción de calcular el total de la población. Ahí no se perdieron. O hay alguien que sí. Buen día, profe, es que me vengo integrando. No sé si está haciendo consultas sobre Buenos la días. tarea, porque veo que es el mismo archivo. Sí, estoy repasando la tarea porque vi que varias personas pusieron ayer que no sé qué fórmula no les dio y bueno, me extraña que no me hayan escrito, pues sí, sí tenían dudas, porque la tarea se dejó desde el sábado. Entonces lo que estoy preguntando es, primero, esta instrucción que dice, calcule el total de la población. ¿Se entendía esa instrucción o no? Cuando yo digo total, pues tendría que usar la función suma. Sí. ¿Alguien se perdió con esa instrucción? Sí, porque el procedimiento era bastante sencillo, era poner suma. Y entonces tenía que buscar toda esta población. La ventaja de fila, sino que ya lo... Ah, no, perdón. Tal vez esto fue lo que... Tengo que seleccionar mi rango. No sé por qué me lo está seleccionando así. Ah, ya sé. Tenía apretado otra tecla. Listo, entonces seleccionando todos los datos me da el total de la población mundial. Porque con eso no había problema. Luego lo siguiente, me pide calcular el valor promedio de la población. Entonces ahí ya les estoy diciendo. Promedio. Todavía les digo en qué celda tienen que hacerlo y están bien indicadas aquí. Entonces, básicamente, eso les daría un como valor promedio de la población. En esa instrucción tampoco tuvieron problema para sacar este promedio. No. Muy bien. Dice, Una le dio lo consulta mismo. Dígame. sobre las tareas, profe, porque las enviamos, pero no sé si habrá una especie de retroalimentación sobre si están bien hechas, mal hechas. O sea, yo no he tenido problemas con las primeras dos, pero Ajá. no sé si, no sé, ¿verdad? Algo que me han funcionado todas las instrucciones y todo, pero no sé si hay algún tipo de retroalimentación en caso de que haya algo que hagamos mal. Mire que no he tenido tiempo para, bueno, lo ideal sería darlo aquí en clase, la verdad, la retroalimentación, pero no he tenido tiempo. Entonces, lo que podría hacer es subirles los archivos resueltos y dar
un- una- como documentación para que no sé si les parece. No sé si es problema de aquí de la U, pero se trabó lo que estaba explicando. Ah, bueno, vuelvo a Creo que explicar. es internet. Sí, puede ser que eso es internet. Porque yo la miro a usted, Suni, que está como frisada su cámara. Ah, pues debe estar fallando el internet de la U. Voy a Sí. quitar la cámara. Pero lo que decía era eso, de que les podría subir los archivos resueltos de las tareas hasta ahora y dar una breve explicación ahí por el grupo para que tengan esa retroalimentación. A mí me parece bien, ingeniero, porque también me gustaría tener pues la retroalimentación de las tareas. Sí. Si ustedes llevan las instrucciones, deberían tener todo bien. Entonces, voy a hacer eso para ahorita, estos días, tal vez mañana o el sábado. Esperen ahí por el grupo. Pero volviendo a este breve repaso, estas últimas dos instrucciones, les estoy diciendo que tienen que usar la función contar sí. La función contar sí la vimos en clase. Entonces, lo que vamos a hacer, me pide países con población mayor a 100 millones. Entonces yo tenía que utilizar la función contar sí. Y el rango, una vez más, estoy trabajando con población. Y el criterio, tendría que ponerlo entre comillas, acuérdense, es mayor o igual. No, mayor nada más. Mayor a 100 millones. Entonces tenemos que poner este valor. ¿Y por qué no incluyo 100 millones? Está diciendo en la instrucción, miren, leámosla. Se quiere saber cuántos países de la tabla tienen una población mayor, no mayor que, o mayor, perdón, no mayor o igual a 100 millones, mayor a 100 millones de habitantes. Entonces me dice que quiero escribir una fórmula en F2 que haga este recuento condicional. Recuento condicional se hace con este contar sí, porque tengo un rango y tengo un criterio que quiero utilizar. ¿Se entendía esa instrucción también? Muy bien, entonces la siguiente, países con población menor a 1 millón. Es lo mismo, tenemos que usar contar sí, pero miren aquí todavía lo pongo en negrita, menor o igual. O sea, ahí se lo incluía y lo único que iba a cambiar era la condición. Entonces vengo aquí, abro todo el rango y la condición menor o igual a 1 millón. Entonces me daba 126 países con población menor o igual a 1 millón de habitantes y 19 países con población mayor a 100 millones de habitantes. O sea, hasta aquí eso era lo que tenía esta hoja, población mundial. Y ahora les decía que pasaran a esta otra hoja llamada cuadro de notas. Tenían que darle formato, entonces tenían que seleccionar todos los datos y darle formato como tabla. Eso ya lo sabemos hacer. Y luego me pedía ciertas cosas. Me pedía en calificaciones. Bueno, me decía cambiar el nombre de la tabla. Entonces eso también ya lo sabemos. Diseño de tabla, nombre de tabla y tenía que ponerle calificaciones. Y luego tenía que crear una nueva columna llamada grado americano. Simplemente escribía aquí a la par, les dije escriba a la par del último encabezado. Ya me la reconoce. Podían autoajustarle ahí el ancho de columna para que se viera mejor. Y bueno, para la columna final era sumar los parciales y el acumulativo para que quede en base a 100. Entonces, eso
bien fácil, simplemente era poner una suma, una vez más, y poner esto. Recordemos que estamos por filas, no por columnas. ¿Se entendía esta parte de cómo poner esta nota final? Yo creo que sí. Exacto, así tenía que hacerse, como dice Michelle. Entonces yo creo que no hay complicación. Y la ventaja de la tabla es que miren, yo no tengo que repetir la fórmula. Basta con ponerla aquí en la primera fila y ya me autorrellena todo lo demás. Entonces después les pedí utilizar la función si para que me pusieran. Si la nota es mayor o igual a 65, aprobado. Y si es menor a 65, reprobado. O sea, yo ya les estaba dando las condiciones. Entonces, una forma de hacerlo era venir aquí, poner la función si, y la prueba lógica hubiera sido que nota final puede ser mayor o igual que 65, valor verdadero que me ponga aprobado, y valor falso que me ponga reprobado. Le damos cerramos paréntesis, le damos enter, y comprobamos que está correcta esta fórmula. Había otra forma de hacerlo también. Era simplemente invertir aquí la prueba lógica y en vez de mayor o igual a 65 hubiera puesto menor que 65. Entonces el valor verdadero ya tendría que ser reprobado y este aprobado. Cualquiera de las dos formas es válida. La verdad va más bien a criterio de cada quien porque, o sea, dan el mismo resultado y suponen la misma complejidad. Entonces no hay problema. Yo lo hubiera hecho así. Tomando de que si nota final es mayor o igual que 65, que me pusiera aprobado. Y si era falso, pues que me pusiera reprobado. Con esto de la función si, ¿están claros o no? Para llenar esa que dice estado, que dice aprobado, reprobado. Muy bien, dice Michelle, en la nota grado americano puse verdadero. ¿Por qué? Vamos a verla ahorita. Les daba también esta tabla, miren, donde tienen la nota mínima y una letra. Es como, así como en Estados Unidos, cómo evalúan que ellos ponen una letra, ponen A más, F, si está reprobado, etcétera. Entonces quería que hicieran algo así con la columna buscar V. Esta era la parte más compleja. Sin embargo, también expliqué esta función en clase, tanto buscar V como buscar H. Entonces me dicen, tengo que escribir la fórmula en la primera fila de esta columna, grado americano, aquí la voy a escribir. Y tengo que tener los siguientes argumentos. La celda que contenga la nota final del estudiante, es decir, nota final, el rango de la tabla de equivalencia es esta, recordemos, esta de aquí. Y tiene que quedar como referencia absoluta esto para que no se vaya ahí moviendo esto y después pase aquí y tenga espacios vacíos y me dé algún error. También ocupaba el número de columna de la cual queremos obtener el valor a visualizar. Y entonces esta es la pregunta que ustedes tienen que analizar. ¿Qué columna? 1 o 2, ¿cuál contiene las letras? Columna 1, nota mínima, no la necesito. Esta es la que voy a usar para entrar y buscar. Pero el resultado que busco está en esta columna, en la columna 2. Busco la letra que me le asigne a cada nota final de estos estudiantes. Y el argumento tiene que tener una coincidencia aproximada. ¿Y por qué aproximada? Ahí medio explico, nada más, solo porque, bueno, aquí está el rango. 90 para arriba le ponen un A más, pero entonces, ¿qué pasa si tengo un 91 o un 89? 89 todavía quedaría en este rango, de 85 a. Entonces es para que utilice esto porque, vaya, yo no voy a encontrar estos valores exactos con mis datos aquí. Por ejemplo, 78 yo no lo puedo encontrar aquí. No tengo ninguna entrada de 78 aquí. Tengo 75 y 80. Entonces, la que está más cercana. En este caso sería B, porque todavía no llega a 80.
va en orden ascendente. Entonces aquí tienen que escribir la fórmula, buscar V. El valor buscado iba a ser, miren, esta nota final. La matriz tabla tenía que seleccionar esto sin los encabezados. El indicador de columnas lo quería en la segunda columna y verdadero para poner coincidencia aproximada. Entonces le damos Enter. Bueno, ahí pasó algo. Ah, no, ya sé lo que pasó. Me faltó aquí. Este rango, yo les dije, pónganlo como referencia absoluta. Y así tendría entonces las notas de todos los estudiantes en el formato estadounidense. ¿Dudas con esto? Correcto, faltó el F4, Michelle. Columna 2, dice. Entonces, con esto de buscar V, ¿queda más claro entonces? ¿O todavía no? Los escucho o los leo si utilizan el chat. Sí, a mí me queda más claro. El ejercicio no me salió, pero ya lo entendí. Bueno, para la próxima, pregunten si tienen dudas, porque lo que trato yo es que las instrucciones estén bien claras, pero obviamente si surgen dudas, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer? Pues preguntar para no quedarse con la duda. Esta última instrucción de este grado americano, pregunto, ¿estaba clara la instrucción o no? Sinceramente. Bueno, dice Michelle que lo hizo así gracias a las instrucciones, no sé los demás. ¿Qué opinan? Dígame, Milton. No sé si era mi internet. No sé si Milton activó el micrófono, la verdad. Vi que levantó la mano, pero no sé si es que está pegado esto, mi computadora o mi internet. Utilicen el chat si quieren. Sí, claro, está claro, ingeniero. Bueno, entonces, si todo estaba claro, deberían haberlo hecho. Y obviamente, si había algo que no entendían, entonces hubieran preguntado. Entonces, aquí ya estaría la tarea 2 resuelta, la verdad. Entonces voy a subir este archivo. Ya aquí tendrían como la retroalimentación de quién está hablando. Milton. Bueno, ya aquí entonces estaría la retroalimentación de esta tarea 2. Entonces voy a subirlo resuelto para que ustedes puedan explorar este archivo si tienen curiosidad todavía. Aquí están todas las fórmulas puestas. Y vamos a continuar con los temas de esta semana. Entonces vuelvo a abrir el archivo. Bueno, buena pregunta la que hace Michelle. No es que tengan puntaje las tareas, Michelle. Este curso al final es educación no formal o educación complementaria. Entonces no es como que lleve un cuadro de notas. Lo que sí me interesa es que ustedes, buena o mala, suban la tarea. Porque eso demuestra entonces que están poniendo atención y están poniendo de su tiempo y disponiendo de su tiempo para aprender, ¿verdad? Realmente lo que impartimos aquí en el curso. Entonces, vuelvo y repito. Asistencias y tareas entregadas a tiempo para que ustedes puedan al final ser acreedores de ese diploma que se les extiende de estos cursos. Entonces, volviendo aquí a lo que teníamos con este ejercicio de esta semana,
tenemos estos datos. Aquí lo último que hice fue enseñarles esto de las segmentaciones de datos. Y aquí en hoja 1 teníamos datos de todos estos países. Entonces, esto lo hice manual, entre comillas, para una tabla normal. Ya a este punto ya sabemos cómo utilizar tablas normales, sabemos cómo cambiarles el nombre, insertar segmentaciones de datos, pero miren que aquí puedo resumir con tabla dinámica los datos. Entonces yo agarré estos datos de aquí y con diseño de tabla le puse esta función que se llama resumir con tabla dinámica. Vuelvo y lo repito. La tabla dinámica se puede poner en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente y me pide la ubicación, alguna celda. Sin embargo, en Excel la buena práctica es que yo ponga en una nueva hoja de cálculo mis tablas dinámicas. Y aquí podemos agregar esto al modelo de datos, pero eso ya sería un análisis más profundo. Vamos a darle, agregar esto al modelo de datos. Le damos a aceptar y esperamos a que se cargue. Bueno. Bueno, aquí está. La hice de nuevo para repasar lo último que vimos el día de ayer. Entonces tengo esta hoja 3 con mi tabla dinámica. ¿Qué tiene de especial? Aquí tengo estos campos. Afuera, pues puedo escribir fórmulas si quisiera, pero no lo recomiendo, ya que esta hoja es exclusiva para la tabla dinámica. Vuelvo aquí, le doy clic y aparece este panel a la derecha que se llama campos de tabla dinámica. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos campos? Básicamente voy a crear una tabla, pero una especie de tabla resumen, donde yo pueda filtrar la información más rápidamente y de manera intuitiva. Entonces, ¿cómo hacemos una tabla dinámica? Me dice que tengo que elegir los campos de la lista de campos para generar un informe. Tablas dinámicas también se utilizan bastante en informes, cuando ustedes presentan un informe en Excel. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí tengo datos CA, la tabla, miren, original. Recuerden que yo le cambié el nombre a datos CA. Y tengo mis columnas, que también se pueden llamar campos. Campo, columna es lo mismo. Y tengo país, año y emisiones anuales de CO2. Entonces, ¿qué puedo hacer con estas columnas? Las puedo arrastrar a una de las 4 áreas siguientes que ustedes miran aquí abajo. Filtros, columnas, filas y valores. ¿Qué hace cada una de ellas? Filas me va a visualizar todos los datos de esta columna, por ejemplo, país, en filas. Entonces aquí tendría Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etc. Año, pues lo puedo poner en columnas y me va a poner todos los años. Miren, vamos a poner país en filas y solo tengo 5 valores, a pesar de que aquí, miren, se repiten una y otra vez, pero los cuento una vez nada más. Y ya tendría estos valores. Vamos a poner año en columnas. Entonces, se mira un poco extenso, sí, ¿verdad? Porque tengo datos desde 1950, pero aquí tendría el valor para cada país y cada año. Esto no lo puedo hacer con una tabla normal. Miren, tabla normal, está todo vertical y lo único que puedo hacer es utilizar mi filtro aquí o añadir una segmentación de datos. Por ejemplo, con país. Aquí sí me interesa poner una de país porque son pocas categorías, son solo 5. Entonces aquí, este cruzamiento entre filas y columnas no lo puedo hacer, no lo puedo hacer en una tabla. Pero hace falta algo aquí. Hace falta los valores porque miren que están en blanco. Entonces ahí es donde yo arrastro emisiones anuales de CO2 aquí a valores. Y con esto ya tendría todos mis valores de la tabla visualizados de una manera diferente, tal vez un poco más intuitiva, a pesar de que miren, va aquí hasta 2016 creo que teníamos. 2022. Y algo extra que hace la tabla dinámica es que me da un total general en filas y en columnas. Por ejemplo, aquí me da el total acumulado desde 1950 a 2022 para Costa Rica, para Honduras, Nicaragua, etc.
Y en filas también me da el total de estos 5 países de Centroamérica para cada año. Esto no lo puedo hacer con la tabla normal. Entonces ya veo que las tablas dinámicas son superiores en ese sentido. ¿Dudas con esto? ¿Le gustaría que repitiera algún paso sobre cómo crear una tabla dinámica o cómo añadir estos campos para que se visualice de esta manera? Ingeniero, y se puede hacer de como en donde están los datos del país, se puede poner el año. O sea, O sea, ponerlos aquí en filas. sí, Sí, sí se puede. Mire, lo voy a intercambiar. Voy a quitar país y para quitar un campo de mi tabla dinámica solamente lo arrastro de vuelta aquí arriba. Miren, me aparece con una X, lo elimino y voy a poner año en filas. Y entonces aquí ya tengo esto. Pero mire, cambia. Aquí tengo suma de emisiones. Entonces todos los de 1950 se suman aquí. Pero sí lo puedo hacer sin ningún problema, Ani, y puedo poner país en columnas. Me imagino que usted pensaba hacer algo así, ¿verdad? Para que se mire de alguna manera mejor. Tengo filas, todos los años listados, pero tengo aquí en columnas solo 5 columnas, los países. Aquí es como que he invertido la tabla. Lo que era fila se vuelve columna, mire los años, y los países que eran filas se vuelven columna. Claro que sí, se pueden ordenar datos de mayor a menor, de menor a menor, menor a mayor, perdón. Resaltarlos, ¿en qué sentido, Carol? Voy a ejemplificarlo primero. Aquí tengo los valores de columnas para estos 5 países. Y yo puedo, miren, aquí tengo etiquetas de fila y etiquetas de columna. Y estos dos tienen un botón de filtro. Entonces yo vengo al botón de filtro y puedo para etiquetas de fila ordenar las filas de menor a mayor, por ejemplo, o de mayor a menor. Entonces aquí los tengo en orden inverso, 2022 y hacia abajo. Puedo hacerlo. También puedo quitar este filtro o tener más opciones. Y en columnas puedo hacer lo mismo. Puedo venir yo en columnas y ordenarla de A a Z, pero no me va a ordenar los valores. Me va a ordenar estos países de A a Z. Entonces miremos qué pasa si de A a Z, bueno, ya están en orden alfabético. De Z a A, pues me pone ahora Nicaragua primero, luego Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador con sus respectivos valores. Entonces lo voy a dejar así de A a Z y los valores sí los voy a ordenar de mayor a menor. Pero esto es para las columnas y para las filas. Para los valores en sí, no podría, a menos que tal vez pusieran un filtro o hiciera algo con este campo que se refiere a los valores. Entonces, dígame. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí, eran los valores, dice. Bueno, ahí podríamos hacer lo siguiente, tal vez. Debería poner entonces valores en el filtro. Mire, voy a poner aquí emisiones anuales en este campo filtro. Y mira, aquí tengo. Cuando yo pongo un valor, un campo en filtros, se aparece como unas nuevas casillas aquí, unas nuevas celdas. Y aquí tengo emisiones anuales de CO2, los valores. Aquí tengo all. Pero esto sería más que todo para seleccionar algunos. Y como puede ver, son demasiados, o sea, no tengo un valor igual. Entonces, bueno,
¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos analizar la tabla dinámica. Mire que aquí me aparecen estas dos pestañas. Diseño. Que diseño es algo más visual. El apartado visual. ¿Cómo quiero que se mire mi tabla dinámica? Incluso podría agregarle filas en blanco después de cada elemento. Un formato compacto. Podría activar o desactivar los totales generales. Miren, totales generales, tanto para filas como para columnas. Aquí está, total general para cada país. Aquí total general para cada año. Pero vamos a seguir explorando entonces. Puedo poner filas con bandas, columnas con bandas, para que se mire un poco mejor. Y en analizar tabla dinámica, ¿qué puedo hacer? En primer lugar, también, al igual que las tablas normales, yo puedo insertar, miren, una segmentación de datos. Entonces me pide, ¿sobre qué campo quiero insertar la segmentación? Yo la voy a insertar por país. Y aquí aparece la segmentación de datos. Entonces, una vez más, yo puedo filtrar para mis países o varios si activo esta opción, selección múltiple. Y borrar el filtro aquí. La segmentación también tiene una pestaña aquí dedicada que tiene el apartado visual, por ejemplo este, y cambiarle el nombre, entre otras cosas. También podría configurarla aquí. Es lo mismo, cambiarle el nombre, mostrar encabezado, lo que sea, entre otras cosas. Volviendo aquí a analizar tabla dinámica, puedo hacer también una escala de tiempo, que sería un control interactivo para datos que contengan fechas. En este caso no tengo fechas completas, o sea, tengo solo años. Si yo le pusiera escala de tiempo, me dice que no se puede porque no tengo ningún campo con formato de fecha. Entonces aquí mostrar detalles con tabla dinámica. Las opciones, pues vamos a ver. Diseño y formato, totales y filtros. Son opciones que podemos explorar. En datos vamos a ver. Texto alternativo. Muy bien. Entonces podemos hacer varias cosas. Ya vimos cómo insertar segmentación de datos. Y bueno, vamos a hacer algo. Notan la diferencia, ¿verdad? O sea, yo aquí puedo tener una tabla normal, una segmentación de datos, pero es mucho mejor tener una tabla dinámica. Yo puedo resumir los datos de otra forma. Ahora, si ustedes se fijan, aquí dice suma de emisiones anuales de CO2. Y aquí yo tengo emisiones anuales de CO2, lo voy a quitar un momento. Miren, ustedes también pueden darle aquí a esta pestañita, darle quitar campo. Aquí queda vacío. Pero si yo arrastro, miren cómo se llama, emisiones anuales, aquí a valores, me le cambia el nombre. Dice que ahí dice suma de emisiones anuales de CO2. Y esto tiene una razón. Todos estos campos de aquí yo los puedo editar. ¿Cómo? Tengo que darle aquí a esta pestañita de opciones y utilizar esta opción que dice configuración de campo de valor. Al utilizarla yo puedo cambiarle el nombre personalizado de ese campo y puedo resumir el campo de valor. Resumir quiere decir un cálculo tal vez representativo o no, pero es hacer un cálculo que resuma todos los datos de las columnas. Entonces puedo resumir como suma, que sería un total acumulativo. ¿Y dónde se refleja ese suma, que dice suma de emisiones anuales? Se refleja aquí, miren, en los dos totales, tanto de filas
como de columnas. Entonces, el total para Costa Rica de todos estos años sería este número. Entonces, si yo vengo aquí y cambio la configuración del campo de valor y le pongo, por ejemplo, promedio y le doy a aceptar, miren, cambio el número aquí. Ahora me está mostrando total general, pero no es un total general, son promedios en filas y columnas. Entonces vamos a cambiarlo de nuevo. Puedo hacer un recuento también. Eso básicamente es utilizar la función contar. Y entonces me dice Costa Rica 2022, 1. ¿Por qué debiera 1? No se refiere al valor de las emisiones anuales, sino a cuántos datos hay. Y es solamente hay un dato. Entonces hay un dato por fila, entonces después lo suma todos, hay 73 entradas. O sea, 73 años registrados. Luego voy a volver aquí, configuración de campo de valor. Vamos a ponerle, puedo poner un máximo, miren. Y los valores que están en las filas no los afecta porque estos son valores individuales para país y año. Pero sí lo afecta aquí, miren, el total general. Me da el valor máximo que puedan tener en filas y columnas esos valores. Lo mismo puedo hacer aquí con un valor mínimo. Y también hasta puedo ponerlo para que me dé la desviación estándar de esos valores. Solamente que aquí me tira este error de número. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar una desviación estándar para un solo dato. Y entonces estaría intentando sacar la desviación estándar individual de cada uno de estos datos. Sabemos que no es posible. Necesito por lo menos 2 o más para ver la dispersión. Pero sí se ve reflejado en el total general. Entonces vamos a dejarlo como suma otra vez y le voy a quitar este suma de. Le damos Enter. Y así podríamos entonces resumir estos campos, o sea, estos valores de emisiones anuales de CO2. Ahora, también aquí en la configuración del campo de valor puedo mostrar los valores con cierto formato, con cierto cálculo. Por ejemplo, quiero saber estos valores a cuánto representan del total general, o del total de columnas, del total de filas, o una diferencia. Puedo hacerlo. Por ejemplo, quiero saber cada uno de estos valores, tanto en filas y columnas, cuánto representan del total general. Voy a aceptar. Y bueno, el total general me tiene que sumar 100%, pero su contribución es esta, miren. 3.51 para 2022. Desde 3.51, pues Costa Rica contribuye 0.54 y así. Hasta cuadrarlo aquí en el total, que es 100%. Sumen estos valores también, deberían dar 100%. Es más, lo podemos hacer. Yo podría venir aquí, suma, y jalar estos datos a 100%. Pero esto no es recomendable, hacer cálculos fuera de la tabla dinámica en la hoja que tiene dedicada. Entonces aquí lo voy a dejar mostrar valores sin cálculo. Vamos a aceptar. Los dejamos de esta manera. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿No? Dígame, Ani, creo que abrió el micrófono. ¿Eso lo puede repetir, por favor, ingeniero? Ay, disculpe. ¿Qué cosa? ¿El porcentaje cuánto? ¿Al 100%? Ah, sí, Por favor. muy bien. Me voy aquí a valores y aquí en valores le doy configuración de campo de valor. Y para mostrar valores como un porcentaje del total general, tengo que darle clic a esta pestaña, mostrar valores como. Y aquí selecciono la lista de opciones algún cálculo. Puede ser porcentaje total general, porcentaje de columnas, etcétera, porcentaje de. Porcentaje total general, si yo lo doy y le doy a aceptar, ahora sí, lo puedo visualizar de esta forma. Ahora sí, Ani. Listo, ingeniero, gracias. Muy bien. Así como ese, también podemos hacer otros cálculos. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si lo pongo así, porcentaje de. Y entonces aquí me pide un campo base. Entonces quiero ver el porcentaje de estos valores, cuánto representan del año. Entonces, cuánto representa el 2022 o 2021.
alguno de estos valores. Vamos a ponerle el siguiente con año, lo voy a aceptar. Y bueno, pues varía un poco y como pueden ver, 100 punto y algo. Está un poco confuso, pero tendríamos que interpretar lo que dice. Vamos a ver, porcentaje de 1950, pongamos. Le vamos a aceptar. Y me tira estos valores de más de 2000%. ¿Pero por qué me los tira? Porque yo elegí mostrar estos valores. Por ejemplo, Costa Rica 2022 tiene un valor de más de 7 millones. Entonces yo quiero ver ese 7 millones cuántas veces o a qué porcentaje corresponde del valor de emisiones de CO2 de 1950, que el valor de 1950 es 285.792 toneladas. Si ustedes hacen esto, vamos a ver, 2022, y lo dividimos entre esto, y le pongo formato de porcentaje, da eso, 2.760. O sea, obviamente, en 2022, por todo el efecto de las industrias y todo lo demás, obviamente tengo más emisiones de CO2, más toneladas que en 1950. Entonces el porcentaje ya no va a ser menor a 100%, sino mucho mayor. Miren, por ejemplo, los valores para 1950 son 100%, porque estoy dividiendo estos valores entre el mismo de 1950. Entonces hay que interpretar lo que quiero calcular aquí. Por ejemplo, porcentaje total de columnas o de filas, no pasa nada. Vamos a ver porcentaje total, pero del año, pongámosle. Quiero ver los valores respecto a Honduras. Entonces, Honduras siempre se me va a visualizar como 100%, pero estos otros valores, por ejemplo, en el 2022, Nicaragua emitió el 49.74% de lo que se emitió en Honduras para ese mismo año. Guatemala tiene un incremento, porque miren, 171.99 emitió más que nosotros, mientras que estos dos y Nicaragua emitieron menos que nosotros. ¿Se entiende esta parte? La interpretación de los datos, ¿le ven la utilidad? ¿O no? Muy bien. Entonces, como les digo, creo que ven la utilidad, ¿verdad? Y la ventaja. Todo esto no lo puedo hacer con una tabla común y corriente como esta. Sin embargo, no nos olvidemos que el primer paso para tener una tabla dinámica es tener una tabla normal ya establecida. Entonces, yo estos datos ya los tengo en formato en tabla. Lo único que tengo que hacer es diseño de tabla y resumir con tabla dinámica. No se nos olvide eso. En tabla dinámica también puedo tener estas segmentaciones que como estos son parte del informe también. Aquí yo puedo enfocar Costa Rica, vamos a ver cuánto y así sucesivamente. Lo mismo puedo hacer con filas, puedo configurar el campo, pero miren, aquí es un campo de texto, entonces no puedo darle un subtotal al campo año. Podría incluirlo en el filtro manual. No, no es lo que pensaba esto, filtro manual. Podría incluir año en el filtro, miren. Pero me lo quito de filas. Entonces aquí solo tengo los totales de todos los años. Si vengo aquí año y lo pongo aquí de nuevo, pues cambia. Lo mismo con columnas. Vamos a ver en columnas qué puedo hacer para configurar el campo. No es más, no puedo representarlo con estas medidas de resumen o cálculos de resumen, ya que son números. No son números. No le puedo sacar un promedio a estos 5 valores de texto. Entonces, eso es básicamente de buenas a primeras lo que puedo hacer con una tabla dinámica.
Ahora, observemos, por ejemplo, esta vista de campos de tabla dinámica. Tengo aquí los campos. Aparecen con un cheque porque ya todos están seleccionados aquí en estas áreas. Pero podemos hacer mucho más. Aquí, por ejemplo, emisiones anuales. Observen que aquí a la derecha tiene un botón, una pestaña de opciones. Entonces, si yo le doy clic, básicamente es un botón de filtro personalizado. Para año y país, pues tengo esas opciones que son las mismas del filtro. Miren, un filtro para los datos. O también tengo un filtro de etiqueta. Este filtro de etiqueta yo podría utilizarlo para decir es igual a, o sea, condicionales ya serían estas, mayor que, menor que. Vamos a ver, mayor que, mayor o igual a, vamos a ponerle algún valor. 1.000.000, vamos a ver si me resulta. Bueno, obviamente esto me da todos los datos. Todos son mayores que 1.000.000. Pensémoslo de nuevo. De aquí al botón de filtro, país, filtro de etiqueta está activado, mayor o igual que, pongámosle en vez de mayor o igual, menor o igual a 1.000.000. Y me aparece ninguno. Pues yo puedo deshacer. Y esta sería una forma también de cómo personalizar el filtro para tener rangos de datos. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Lo voy a hacer en la tabla este cálculo. Vamos a poner Costa Rica primero y vamos a poner el promedio. ¿Cuánto sale? El promedio de sus datos. Bueno, este es CR, este va a ser Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Otra vez, promedio. Bueno, tengo que borrar la fórmula primero. Bueno, son estos valores. O vamos a ponerlo esto aquí abajo. ¿Por qué? Para que no estorbe. Entonces ahora voy a elegir los datos de Honduras. Esto sería igual a promedio de estos datos. Bueno, solo va a ser para estos dos. Lo voy a mover aquí. Bueno, no salió como esperaba. Ah, no, no. Sí salió como esperaba. Es que yo tengo estas celdas ocultas. Ahora sí. Muy bien. Entonces, este valor lo voy a copiar aquí, pero solo el valor, para poder copiarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a mi tabla dinámica. Vamos a cambiarle el nombre. Tabla dinámica. Vamos a ponerle datos Centroamérica. Y aquí, otra vez en país, vamos a aplicar un filtro de etiqueta. Vamos a poner menor o igual que el promedio de Honduras, que sería este valor. Le vamos a aceptar. Bueno, no me da ninguno. Lógicamente. Entonces, será por los datos. Estos datos son bien variados, la verdad. Son toneladas de CO2 producidas por estos países.
Pero se puede utilizar entonces esos filtros de etiqueta también. O filtros de valor. Vamos a ver, creo que aquí es diferente. Filtro de etiqueta se refiere a texto y valor, algún valor numérico. Entonces vamos a ver algo menor igual que esto. Tampoco. Bueno, entonces tiene que ser algún filtro de valor mayor o igual que esto. Pues todos los datos, básicamente. Pero lo podemos hacer también. Que es lo mismo que también venir aquí, miren, en filas, etiquetas de fila y de columna. También puedo aquí empezar con los filtros de etiqueta, los filtros de valor, o tener más opciones de ordenación. De hecho, aquí en etiquetas de columna, si yo vengo aquí y le doy más opciones de ordenación y selecciono ascendente a Z por emisiones anuales de CO2, vamos a ver qué me da aceptar aquí. Y aquí básicamente me ordenó los datos de menor a mayor, lo que estaba preguntando Carol, me parece. Lo que sí me llama la atención es que no cambió los años. Entonces aquí tengo los datos ordenados a mayor, de menor a mayor, pero los años aquí no corresponden a estos. Entonces vamos a ver aquí más opciones. Ascendente a Z por país. Si yo lo pongo por país, vuelven los datos como estaban. Más opciones de ordenación. Le pongo emisiones anuales, le doy a aceptar. Y mire, cambia todo. También dice que puedo manualmente arrastrar elementos para organizarlos, pero no creo que esto sea recomendado. Ni tampoco sería lógico hacerlo para cuando tengo datos exageradamente grandes de, qué sé yo, 1000 filas, 10.000 filas, 1.000.000 de filas. Puede pasar. Vamos a ver aquí más opciones. Dejémoslo así, tal como estaba. Vamos a ver qué pasa en etiqueta de filas si yo le doy más opciones de ordenación y descendente, emisiones anuales. Aceptar. Aquí sí, mire, aquí yo puedo afectar entonces que estén de menor a mayor y modifica los años. Ya no están secuenciales, sino que va agrupándolos según el año. Y de esta manera poder hacerlo. ¿Cómo lo hizo ese ingeniero? Disculpe. Tengo que poner aquí etiqueta de fila y más opciones de ordenación. Y ahí entonces le pongo descendente o ascendente por el campo que tiene los valores numéricos. No es año, es emisiones anuales. Le voy a aceptar. Y mire, aquí ya se ordenaron de mayor a menor. Ya los años no son iguales. No van secuenciales, sino que va secuencial respecto a estas filas con todos estos valores. ¿Contesto su duda con eso? Listo, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Tal vez alguien habrá visto aquí en analizar tabla dinámica. Algo muy interesante es esto, que podemos generar gráficos dinámicos. Entonces, lo voy a introducir nada más porque ya casi no nos queda tiempo. Y terminaríamos con esto el lunes. Recordemos que un día no tuvimos clase, el 6, porque no estaba fallando el internet. Entonces tenemos que reponer ese día. Nosotros inicialmente estábamos finalizando el otro jueves, 27. Pero para reponer este día y que se cumplan las 16 horas de clase, vamos a finalizar el lunes 3, a la misma hora siempre. Entonces, eso también nos da la oportunidad de terminar esta semana, el lunes 24, y luego 25, 26, 27 y 3, vemos los últimos temas de la semana 4 según el temario. ¿Estamos claros con eso, verdad?
Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Entonces ya solo para finalizar esto, vamos a poner un gráfico dinámico. Y aquí, bueno, ya me lo recomienda, me pone columnas, pero yo puedo alternar en algunos gráficos. Por ejemplo, este de líneas me interesaría, lo voy a aceptar. Se inserta, yo este gráfico después lo puedo dar formato como un gráfico normal. Miren, tengo aquí diseño rápido, agregar elementos de gráfico, el estilo, y también puedo mover el gráfico a una hoja nueva. Y lo interesante es que este gráfico dinámico está enlazado a esta tabla dinámica. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, aquí y utilizo esta segmentación de datos, solo los datos de Costa Rica, vuelvo aquí al gráfico, ahora solo se me visualizan los datos de Costa Rica. Bueno, este gráfico mejor lo regresamos a la hoja en que estaba. Mover gráfico, vamos a ponerlo en la hoja tabla dinámica. Entonces aquí está, lo podemos ver, ponerlo aquí abajo. Pero observen esto, yo puedo hacer estas comparativas entonces. Puedo seleccionar Costa Rica y El Salvador y automáticamente el gráfico me da solo esas dos líneas. Corresponden a estos dos países. Entonces, esa es otra utilidad de las tablas dinámicas. Como les digo, esto es una breve introducción a tablas dinámicas, pero creo que hemos visto bastante. Y la utilidad, pues, es obvia. Está implícita ahí. Entonces, este archivo se lo voy a subir, ya terminado. Es el último ejercicio de esta semana. Y el día de mañana estén pendientes para las instrucciones de la tercera tarea. Que la tercera tarea sería un ejercicio con gráficos y tablas. Ojo, tablas, no tablas dinámicas. Tablas dinámicas va a ser la tarea de la siguiente semana, la última. Que ya afiancemos un poco más ese concepto. Entonces, lo último que queda por ver sería un poquito algunas herramientas como previsión de datos, análisis de hipótesis, y tal vez nos da tiempo de ver lo que es el Solver, que es una herramienta para resolver ecuaciones. Y no lo miren por el lado matemático, sino que más que resolver la ecuación, lo interesante es plantear algún modelo y en base a ese modelo optimizarlo, ver máximos y mínimos. Entonces, eso es lo que tendríamos pendiente de ver la próxima semana y terminamos el lunes 3. Entonces, pendientes del grupo de Telegram para las instrucciones de la tarea de mañana y nos vemos entonces hasta el lunes. Que pasen feliz fin de semana. Gracias, Muchas ingeniero. Igual. Gracias, ingeniero. Feliz día.